Es un gusto nuevamente tenerlos en un episodio más. Contentísimos por el invitado de esta noche. Queremos dejarlo con el abogado Jesús Martínez. Jesús Martínez, ¿cómo has estado, hermano? Todo bien, Willy. Gracias a Dios, muy bien. ¿Qué tal te va? ¿Cómo te ha tratado la vida? Pues bien, excelente. Quiero anunciarles a la audiencia, sí, yo que te conozco de cerca, aparte de ser abogado, tienes el honor y el privilegio de ser mi primo, sí. Llevamos un buen tiempo de hecho de toda la vida, pero me gustaría preguntarte, ¿cómo fue que iniciaste en este mundo de la abogacía o quién fue que te motivó en este mundo? Realmente eso ha sido un sueño, Willy. Ha sido un sueño que lo he traído desde niño, Okay. pero prácticamente se fue desarrollando a través de un curso de derechos humanos Okay. que recibí en la ODECO allá por los años 2007. Un curso de 4 meses que realmente impactó en mí. Okay. Entonces, de ahí fue que nació el sueño como segunda opción de ser abogado. Porque en realidad mi primera opción era ser médico. Pero después del problema que hubo con el golpe de Estado y que se cerró la relación entre Honduras y Cuba, automáticamente cuando ya me gradué de mi bachillerato, ya no estaba esa relación. Entonces, mi segunda opción lo tomé como primero y realmente creo que fue la mejor decisión. ¿Qué te ha parecido este mundo de la abogacía? Te hablo de la experiencia de la satisfacción propia. Cuando tú hablas de un sueño por segunda opción, ¿qué te ha parecido hasta el día de hoy? Muy bonito, muy bonito. Realmente, cuando uno lucha por algo, hay una frase que alguien me decía y me dice, hijo, para atrás ni para coger impulso. Así que si comenzaste algo, tenés que terminarlo. Entonces, eso lo he traído, lo traje y me quedé con eso. Y cuando comencé, empecé a ver realmente lo importante que es el derecho, qué es estudiar derecho, qué es saberse las leyes, dejar de ignorar muchas cosas para poder venir y comenzar a palparlos. Okay. Antes de meternos más en lleno a este tema, me gustaría que nos hablases también un poco de tu infancia. Recordamos también que tú eres de un pueblo de Santa Rosa de Agua. Es correcto. ¿Sí? ¿Nos puedes hacer una breve historia de tu crecimiento, de tu adolescencia, hasta el día de tu transportación, podemos decirle, a la ciudad? ¿Cómo fue ese proceso? Ok, te dije de que realmente eso había sido un sueño. Okay. Quizás no lo descubrí en mí mismo, sino que otras personas descubren el talento que tiene la otra persona, ¿no? Allá por los años 98, creo que fue el huracán Mish. Fue una catástrofe bastante fuerte, apenas tenía como 7 años en ese entonces. Así que en una entrevista que me hicieron allá en ese tiempo, en el huracán Mish, allá en la Escuela Padre Reyes, en la cual yo estaba estudiando, estaba en segundo grado, porque en ese tiempo, después del huracán Mish, volví a repetir segundo grado porque mi mamá pensaba de que no había adquirido el suficiente conocimiento para poder pasar a tercero. Entonces ahí di una entrevista en la cual ese video estuvo rondando en redes sociales, incluso en los Estados Unidos. Entonces alguien que me conocía allá vio ese video y cuando vino de vacaciones de los Estados Unidos para acá a Honduras, fue exclusivamente a buscarme a la casa. Entonces, porque le había sorprendido exactamente la forma en cómo un niño de 7 años se había desenvuelto en una entrevista ante personas extrañas. Entonces, ya cuando vino, me preguntó a mí de qué era lo que quería hacer cuando fuera grande, y ya le empecé a decir de que quisiera ser médico. Y ya me comenzó a decir de que él me miraba a talle como abogado. Entonces, eso caló en mí y realmente mi padre me había dicho de que él había soñado eso, de ser abogado, pero no había tenido una ayuda para poder lograr ese sueño. Entonces esa persona me ofreció ayuda, que cuando ya estuviera en la universidad me iba a apoyar con mis estudios. Entonces realmente pensé en ello ya cuando me gradué de bachillerato. Okay. El video también
me di la oportunidad de verlo porque fue un video épico en su momento, hasta el día de hoy lo recuerdo. De hecho, me tomé el tiempo de buscarlo, lastimosamente no lo pude encontrar. Creo que lo tengo. Me lo vas a pasar para mostrarlo. Nos saltamos de la ventana y nos sentamos donde una vecina ahí. Cuando vimos la casa se cayó y después fuimos a traer la ropa, nos fuimos para donde mi abuelita. Cuando regresamos otro día, vimos la casa de Manaca que estaba por allá. Pero ese salto del pueblo a la ciudad, ¿cómo fue esa transición de pueblo a ciudad? Bueno, siempre como te dije desde el principio, los sueños se persiguen, los sueños no llegan hacia uno, la oportunidad llega y esa oportunidad hay que tomarla y abalanzarse. Terminando mi ciclo, entonces mi sueño era venirme para la ciudad y comenzar a estudiar, ¿verdad? A enfrentarme a un mundo diferente, enfrentarme a personas diferentes, enfrentarme a una ciudad cuando antes no había salido de mi pueblo. Okay. Entonces el salto que tuve allá por los años 2008, me acuerdo cuando me vine en noviembre del 2008, después que terminaron las clases, me vine para acá, para San Pedro Sula, entonces a conocer el lugar. Okay. En ese mismo año regresé para poder decirles a mis padres que había tomado la decisión de venirme para la ciudad y venir a estudiar. Entonces, ese salto, realmente un muchacho de 16, 17 años es algo difícil. Es un desafío. Pero en realidad sí, sí lo logré y me vine. Entonces, ya en el año 2009, Okay. ya comencé el reto, ¿verdad? De estar estudiando y trabajando. No fue fácil. Entonces, la carrera de bachillerato la terminé en 2 años, pero ya cuando comencé ya en el 2011 la universidad, una carrera que duraba 5 años, automáticamente lo logré sacar en 4 años y medio. Esa palabra no fue fácil, me resuena, ¿sabes? ¿Por qué? Porque lo que dices, yo soy testigo de eso, que trabajar y estudiar es doble sacrificio, pero cuando se tiene un objetivo claro, el sueño se persigue y de eso estoy muy, muy sabido y te felicito por eso. ¿Tú crees que el hecho de ser abogado se nace con eso o en el camino se va aprendiendo o agarrando el conocimiento? Nadie nace aprendido. Nadie nace. Nadie nace aprendido. La práctica es la que hace el maestro. Okay. Entonces, cuando nosotros venimos, incluso en la universidad nos enseñan teorías, nos enseñan procesos, pero cuando uno llega a la calle, todo lo que uno aprende en la teoría, en la práctica es muchas veces diferente. Entonces, para ello tendríamos que tomarnos o agarrar a una persona de experiencia para que sea nuestro mentor. Esa es la palabra clave, mentorear. Porque muchos piensan de que el graduarse de abogado, el tener el cartón en la mano ya es abogado, pero realmente el abogado se hace en la calle. Entonces, en mi oportunidad, yo tuve a una persona que me abalancé hacia él, empecé a tomar todos los conocimientos que él tenía, ¿verdad? Lo hice de forma de honor y los trabajos que íbamos haciendo, yo iba aprendiendo de esos trabajos. Entonces, soy lo que soy ahora prácticamente gracias a esa oportunidad que me dio de acceder a su oficina y adquirir los conocimientos que él ya tenía. En tu parte de estudiante como abogado, ¿recuerdas un año en la cual fue difícil para ti? No sé si te acuerdas de un año en específico que fue difícil para ti o tienes un recuerdo de ese año específico. Realmente toda la carrera fue difícil, Willy. ¿Por qué? Porque mis clases comenzaban a las 5:40. Okay. Yo salía de trabajar a las 5:30. ¿Te imaginas el lapso de 15 minutos? Por lo menos 10, 15 minutos para poder llegar a la universidad, del centro a la universidad? Entonces, prácticamente los primeros años de la universidad, yo perdía las primeras horas, los primeros minutos de la clase por la carrera que yo tenía, porque no tenía un medio de transporte, no tenía alguien que me diera jalón. Entonces, tuve que sacrificar mi hora de almuerzo en el trabajo para que mi jefe en ese momento
me diera la oportunidad de salir a las 5 en punto del trabajo y venirme para la universidad para poder lograr la primera clase. Fue una negociación así larga que hice con él, pero fue un beneficio que no solamente se me dio a mí, sino que se le dio a todos mis compañeros. De cerrar el negocio a las 5:30 de la tarde, entonces comenzamos a cerrar el negocio a las 5 de la tarde. Pero para ello tenía que sacrificarme en el almuerzo, almorzar parado o no almorzar ese día. Entonces, otra de las experiencias que tuve y que todavía me acuerdo de ello, era que yo salía de la universidad, mi última clase terminaba a las 9 de la noche. Entonces, el esperar medio de transporte ahí en el desvío de la cosecha, porque yo estudié en la Universidad Cristiana de Honduras, UCRIS, el esperar un medio de transporte ahí, los medios de transporte a esa hora pasaban llenos. Entonces, exactamente, yo venía llegando acá a la casa como a las 11 de la noche. Entonces, me acuerdo una vez con Julio, tu hermano, salimos juntos de la universidad porque él estaba estudiando ingeniería y yo estaba estudiando derecho. Entonces, salíamos juntos y nos veníamos juntos a esperar el transporte. Entonces, lo que pasó esa vez, que cayó un tormentón, que todos los cuadernos se nos mojaron. Entonces tuvimos que irnos cruzar al otro lado, donde está la gasolinera que está por Lomas, para poder comprar una bolsa de barril y poder traer las cosas que aún todavía podíamos rescatar de nuestras cosas. Y para no hacerte largo el cuento, alguien tuvo que irnos a recoger en ese entonces a la gasolinera para poder llegar a la casa y llegar acá a las 12 de la noche. 12 de la noche, por un tormentón que cayó. Entonces, esas son las experiencias que realmente recuerdo y me hacen sentirme orgulloso de lo que hoy en día soy. Me imagino esos momentos. Y yo considero que no fue el único, sí. No, fueron más. Fueron más. Pero en esos momentos difíciles, ¿qué tomabas tú como motivación para seguir? Para decir, no puedo dejar esto, no puedo dejar esto. ¿Qué tomabas tú como motivación? Aquella palabra que me decía, para atrás ni para coger impulso. Wow. Porque habían momentos en que el pago, mi pago, lo que yo tenía que recibir, tenía que pagarlo en la universidad, pero chocaba también con el pago del apartamento. Entonces, tenía que decidir si pagar la universidad o pagar el apartamento. Entonces, muchas veces, en varias ocasiones, tuve la oportunidad de ir y hablar con la persona encargada en la universidad y decirle de que la mensualidad, me dejaran hacer el examen porque la mensualidad la iba a pagar ya la siguiente semana, o sea que ya ha pasado el examen. Firmar un compromiso, siendo un adolescente, firmando compromiso de adulto. ¿Y cómo es ingresar a una carrera demandada con bajos recursos económicos? Yo me imagino, en tu caso, las piratadas que tenías que hacer con tu presupuesto, en el sentido de decir, si pago esto, no voy a poder pagar esto. Y si me compro esto, el sacrificio que se hace tanto mental, físico, ¿cómo lidias tú con eso? Mire, muchas veces la gente no entiende eso. Incluso los catedráticos no entienden eso. Pero siempre Dios pone a ángeles en el camino de uno, que cuando uno toma la decisión de comenzar algo, Dios siempre está ahí en ese punto en el cual te dice, la palabra oración tiene dos frases, Willy, ora y acciona. Entonces lo primero aquí es accionar, porque lo que oraste, automáticamente alguien viene detrás de ti para poder levantarte. Entonces ahí fue donde entró esa persona que te digo de que me ofreció ayuda ya cuando tenía aproximadamente 7 años para poder seguir y apoyarme en él, siendo un apoyo para poder seguir pagando mi universidad y poderme graduar en tiempo y forma como yo lo tenía predestinado. Y ese momento, Jesús, de decir, hoy es tu graduación. Quiero que te imagines ese día, sé que lo recuerdas muy bien, hoy es tu graduación. Ves 4 o 5 años de puro esfuerzo y llegar a ese momento, ¿cómo te sentiste ese día? ¿Cuál fue tu impresión de ese día? Me sentí realmente realizado porque aquel muchacho que había salido de un pueblo a la edad de 16 años está recibiendo un título de abogado
a la edad de 23 años. 23 años. Y realmente me sentí realizado, como te digo, y contento porque había sacado adelante, había salido adelante y realmente había levantado el nombre de mi pueblo en alto. Entonces, el ponerle ese birrete a mi madre en mi graduación fue la mejor satisfacción que yo tuve, porque también parte del logro que yo tengo es por los consejos que recibí en casa. ¿Y qué lecciones importantes te han dejado esta carrera como abogado? Que cuando uno comienza algo bien, tiene que terminarlo bien. Y realmente estoy hablando en el ámbito profesional. Quiere decir de que si yo no estoy seguro de poder llevar un caso, no tengo que tomar dinero que después los clientes me van a estar reclamando. Entonces, automáticamente, si yo no puedo llevar algo por factor tiempo, no por factor conocimiento, porque el conocimiento lo adquirimos, pero quizás por la experiencia o por el factor tiempo, mejor le digo al cliente, búscate a otro, ¿verdad? Porque no estoy facultado en este momento para poder llevarte este caso. Hablando de casos, ¿te acuerdas de un caso desafiante para tu persona o con un grado de dificultad que tú recuerdas hasta el día de hoy? Sé que hay varios, pero mencioname el que tal vez el más estresante, el que decís, pucha, ¿para qué me metí a este? Fue prácticamente recién graduado. Recién graduado cuando estuve independiente 2 años. Antes de tomar la decisión de casarme, estuve independiente 2 años, como te digo, en un bufete. Y me salió un caso ahí de un divorcio que realmente no me gustaba llevar divorcio. ¿No te gustaba? No me gusta realmente. No me gusta y... ¿Alguna razón en específico? Porque realmente cuando hay niños de por medio, y este caso en específico sí habían niños de por medio, pero también había maltrato de por medio de parte del hombre hacia la mujer. Entonces decidí tomar el caso y llevarlo. Entonces lo que más me impactó en ese caso es el desamor del padre hacia los hijos, porque todos los documentos se firmaron, el caso salió como tenía que salir, el acuerdo salió en que tenía que darle manutención a los hijos, pero lo que más dolió, que posteriormente la muchacha me llama 2 meses, 3 meses después para decirme de que no estaba cumpliendo con la pensión alimenticia que se le había dado. Entonces, eso automáticamente decidí no seguir llevando cuestiones de divorcio, pero hay cosas que ya no tienen solución, ¿verdad? Hay cosas que ya no tienen solución y lo mejor es separarse. Entonces, cambié la perspectiva de poder llevar el divorcio como persona conocedor de la palabra. Yo voy y hablo con las personas, le digo si no hay una segunda oportunidad, si no pueden hablarlo, que piensen en los hijos si hubiesen hijos. Pero ya cuando veo de que no hay un acuerdo entre las partes, que cada quien se quiere ir por su lado, automáticamente ahí entro, entonces se lleva lo que es el divorcio. Pero, como te digo, no es porque me agrade, sino porque si no lo hago yo, otro más lo va a hacer. Buen término. Tú tocaste un tema de los casamientos, ¿sabes? Imagínate que yo soy un cliente tuyo y yo me acerco a tu persona y te digo que tengo el deseo de casarme, ¿sabes? Tengo el deseo de casarme. ¿Cuáles son los requisitos que debo de tener en cuenta antes de tomar esa decisión? Ese es el área que más me gusta Los casamientos. En derecho. Porque yo lo disfruté en el momento de que hacíamos simulacros en la universidad. Entonces yo dije, esa área sí me gusta. Entonces, para decirte de que hasta la fecha de hoy, de haberme graduado allá en el año 2015, ya 11 años, 11 años vamos a cumplir en noviembre de este año 2026, aproximadamente he celebrado algunas 70, 80 bodas. Entonces,
como requisito Ok. previo es que uno esté enamorado, ¿verdad? Si no, yo no le recomiendo a nadie que se Ok. case, porque si Ok. no está enamorado, automáticamente, ¿para qué se va a estar casando? Si esto va a terminar en un divorcio, de lo que estábamos hablando hace unos minutos. Bueno, pero poniéndonos en serio y en contexto con la pregunta que me hiciste, Ok. realmente los requisitos son fáciles, son varios y son fáciles de conseguir. Número uno, se necesita un acta de soltería y un acta de parentesco De ambas. de ambas partes, Ok. tanto del hombre como de la mujer. Esos documentos se sacan en el Registro Nacional de las Personas donde la persona fue asentada. Ok. O sea que si naciste en Santa Rosa de Aguán, tienes que irla a buscar a Santa Rosa de Aguán. Ok. Entonces, necesitas el acta de nacimiento, o sea que una partida de nacimiento, Ok. la copia de identidad tuya, en este caso. Necesitas también la copia de identidad de 2 testigos que no sean familia. Si no tienen vida marital juntos, o sea que si No hemos no han vivido convivido. juntos, Ok. necesitas hacerte un examen médico, un certificado médico para poder que Que consta de dice. que no tiene, no, que está sano, Ok. que no hay VIH y no hay ninguna enfermedad de transmisión sexual. Ok. Entonces, ya con eso se presenta a la documentación. Necesitas también los antecedentes penales Penales. de matrimonio. Para matrimonio. Ahí dice antecedentes penales para matrimonio. Pero pudieras decirme, Jesús, pero se puede casar también con el antecedente penal normal. Sí se puede, Sí se pero puede. hay un antecedente exclusivo para lo que es el matrimonio. Entonces, ya teniendo esos documentos, como requisito previo, se hace toda la revisión, que todo esté bien, y ahí automáticamente se comienza el proceso para poder hacer la documentación del protocolo de matrimonial. De toda la parte de abogacía, esa es la que a ti más te gusta, que es el casamiento. Sí, me gusta bastante porque así le doy consejo a los contrayentes, Ok. y como ya tengo la experiencia de haberme casado, porque el matrimonio no es fácil, ¿verdad? Muchos dicen que los que están adentro Adentro se quieren quiere salir salir. y los que están afuera quieren entrar, Ok. pero en mi caso no es así. Perfecto, Entonces yo perfecto. trato de explicarle eso a los contrayentes Ujú. al momento de estarlos casando, y combino lo que es la palabra de Dios y las leyes, porque para eso son, o sea que las leyes terrenales y las leyes espirituales. Entonces eso es lo que me gusta. Y también me gusta el área mercantil, que es donde yo trabajo en una entidad bancaria. Bueno, hablaste de la palabra de Dios, ¿sabes? Y me gustaría hacerte esta pregunta. ¿Crees tú que tu religión o tu credo influye mucho en tu carrera, primero, en tu carrera como abogado? ¿Y qué valores inquebrantables hasta el día de hoy tú mantienes dentro de tu profesión? Claro que sí, Willy. Claro que sí. Mire, cuando uno está en la casa, ¿verdad? En mi caso, que yo me vine a la edad de 16 años, Ok. todo lo que yo aprendí en la casa, o sea que las buenas costumbres, Ujú. lo que mis padres me enseñaron, entonces es lo que yo trato de implementar en mi carrera. Ok. Ser una persona recta, ser una persona honorable, ser una persona de que si no puedo llevar algo, entonces automáticamente les digo de que no puedo. Si puedo recomendarle a otra persona, ¿verdad? Así de forma sutil, pues yo lo hago. Pero como abogado, y que la religión influya en mí, las palabras de Dios siempre influyen en uno. Hacer las cosas bien. Entonces, el hacer las cosas bien, uno no va a tener problema. Puede caminar con la frente en alto, ¿verdad? Que nadie lo esté avergonzando o abochornando afuera, diciéndole de que ahí va el ladrón o ahí va aquella persona, y automáticamente eso puede dañarnos, no solamente a nosotros, sino que dañar a las personas que están al lado de nosotros. En este caso, llámese esposa, llámese hijos, llámese padres. Entonces, eso es lo que yo pudiera decir en este aspecto. Y pesa más cuando tienes un camino de creyente, ¿sabes? Es correcto. O que tu postura siempre ha sido de iglesia, entonces ya se ve manchada tu reputación primero
y ya luego es muy difícil borrarla eso, aunque pasan los años es muy difícil porque ya el conocimiento o la perspectiva de tu persona en otra ya está. Es ¿sí? correcto. Y es muy difícil. Así que, como tú lo dijiste, es tu especialidad, tu fuerte son las bodas, ¿sí? No quisiéramos hablar de precio, pero a los que están involucrados o queriéndose casar este año, bueno, ahí tienen a un abogado. Estamos a sus órdenes y los precios exactamente son módicos. Anda entre los documentos que ustedes van a sacar en el acta de soltería y parentesco, que prácticamente son 200 lempiras por cada uno lo que se paga. Okay. Y el recibo del pago del TGR, de ese documento. Automáticamente cada pareja ya con los documentos que yo les describí hace poco. Ok. Precio, lo vamos a mencionar aquí, le vamos a dar el número para que usted le escriba directamente a él y él es el experto en eso. Precio lo vamos a mencionar aquí. Bueno. Okay. Para que ellos se la tomen de sorpresa. Listo. Bueno, mira, en cuanto me dijiste que no te gustaba el divorcio, pero quisiera preguntar, ¿qué es más caro? ¿Casarse o divorciarse? Efectivamente, divorciarse. ¿Por qué? El divorcio es más caro porque es un proceso más largo. Okay. Es un proceso más largo, ya influye lo que es el juzgado, ¿verdad? Podemos hacer de dos formas el divorcio. Podemos llevarlo vía notarial, okay, y podemos llevarlo también a través del juzgado. A través del juzgado automáticamente tiene un tiempo de 3 a 6 meses, ¿verdad? Pero como son las leyes de Honduras, sí, como son las leyes de Honduras, automáticamente puede llegar a un año. Y vía notarial es más expedito, o sea que y más cómodo. Entonces, es un proceso que tarda, si le digo 3 meses, son de 3 a 6 meses, puede ser. Entonces, porque el proceso pasa por la fiscalía, okay, y posteriormente se manda para Tegucigalpa, que es donde se atrasa un poquito más, porque tiene que pasar por varios filtros para poder emitir la nota de divorcio y mandar el documento ya al Registro Nacional de las Personas del lugar donde ustedes se casaron. Abogado, según su experiencia, ¿cuál ha sido el factor clave por la cual se produce un divorcio? Hay personas que se casan y quieren seguir actuando como cuando estaban solteros, ¿ok? Entonces, digo como cuando estaban solteros, quieren todavía seguir llegando tarde a la casa. Quiere todavía estar chateando en el teléfono como que estuviera soltero, como que no hubiera nadie a la par de él que estuviera con él. Si la persona con la que debíamos de chatear ya está a la par de nosotros. Entonces, automáticamente el factor teléfono o el factor tiempo que no le dedicamos a nuestras esposas, eso es lo que influye para poder tomar la decisión y poder divorciarse. Okay. Y en otro caso, ya cuando vienen los hijos requieren tiempo. La esposa requiere tiempo. O puedo decir, el esposo requiere tiempo. Si es entendido de que uno tiene que trabajar. Pero cuando ya nosotros nos casamos, tenemos que comenzar ya a dividir nuestro tiempo. Y no empezar a actuar como cuando estábamos solteros. Si yo cuando estaba soltero, yo podía llegar a mi casa a las 10 de la noche y nadie me decía nada. Decímelo a mí. Pero el día de hoy, que yo ya estoy casado, tengo 1 hora de llegar a mi trabajo y así como salgo yo de mi trabajo, hay alguien esperándome en la casa. Entonces, por ende, si tengo algo que hacer después de ir a trabajar, después de salir del trabajo, tengo que avisar a quienes están en casa porque ellos me están esperando en casa. ¿Ok? Entonces, esa falta de comunicación o esa falta de sentar cabeza en decir de que ya estoy en algo diferente, eso es lo que hace que una persona prácticamente ya no tolere a la otra, y la falta de respeto es lo que hace que uno se divorcie. Porque algo bien claro y algo que yo digo, a una mujer lo único que necesita es que la amen. Okay. Pero a un hombre lo que necesita es que lo respeten. Si se pierde el respeto, automáticamente se perdió todo. Entonces, como parejas,
tienen que entender eso, que el hombre necesita respeto, pero la mujer necesita que la amen. Y en esa línea tan fina del divorcio, según su experiencia, ¿quién es el que sufre más? Los niños, ellos son los que sufren más, los niños, porque un niño tiene un amor para con sus padres que no entienden en los problemas de sus padres. Okay. Por esa razón, como abogado, yo trato de hablar con los padres y les hago hincapié de esos niños, porque cuando ellos crecen, automáticamente ese sentimiento en que la niña puede decir, no, yo no me voy a casar nunca. Okay. ¿Por qué? Porque ya vio la experiencia que tuvo su papá con su mamá. Entonces, ellos son lo que sufren. Uno como hombre o mujer, automáticamente se consigue otra pareja. Okay. Pero cuando ya hay hijos de por medio, hay que tener cuidado a quién meter también a la casa. Gran consejo. Y sé que va a ser muy, muy recibido por la audiencia. Y antes de terminar, quiero plantear este punto. Desde el punto de vista legalmente y estrictamente legal y educativo, primeramente, si una persona adulta se involucra sentimentalmente y sexualmente con una menor de edad, ¿qué consecuencias penales enfrenta? ¿Cuántos años de prisión podría recibir? ¿Y por qué la ley lo considera como algo ilegal? Es una pregunta bastante fuerte y que no la tomamos en serio. ¿En serio? En este país, porque la ley protege a los menores de edad. Y si supiéramos realmente la consecuencia que es involucrarse con una menor de edad, automáticamente ni las volteáramos a ver o ni los volteáramos a ver en el caso de las mujeres. Hay diferentes penalidades en este caso, Willy, que se pudiera dar, porque si es solo acoso, un acoso puede ser castigado con prisión de 6 meses posiblemente, ¿verdad? Y otro castigo más, como por ejemplo ir a barrer las calles o algunas sanciones de estas, una vez que ya sale. Pero si ya hay vida marital, penetración, niños de por medio en este asunto, y los padres fuesen a denunciar este hecho, ¿verdad? Porque la niña puede decir de que no, ella está ahí porque estaba enamorada de aquí por acá, pero no tiene consentimiento de sí mismo, ¿verdad? Menor de 14 años no tiene consentimiento de sí mismo. Entonces, si los padres actúan, automáticamente esa persona quizás se involucró con esa menor de edad a través de engaños. Entonces, ese engaño lo lleva a una penalidad de 15 hasta de 20 años. Pero si automáticamente los padres supieran lo que dice la ley, ellos no hubieran personas que se involucraran con menores de edad hasta el hecho de embarazarlas y después dejarlas. No hubieran, ¿verdad? Entonces, ese es el punto. Eso debería de saberlo todo el mundo. Pero aquí en Honduras automáticamente lo vemos como normal, porque no hay nadie que reclame ese derecho, porque dice de que el derecho que no se reclama es un derecho que se pierde. En cierta forma, abogado, yo sabía que era ilegal de eso de meterse con una menor de edad. Lo que no sabía hasta el día de hoy es que recibía 15 a 20 años y de VIX. ¿Es correcto? No. Es correcto. Mejor hay que pensarlo. Hay que pensarla 2 veces antes de meterse con una persona menor de edad. Y otra, ya para ir terminando, abogado, me gustaría que usted se tomase el tiempo para aconsejar a un joven que quisiese o ya está dentro de esta linda profesión como es ser el abogado. ¿Qué consejo usted le daría personalmente? Bueno, lo único que le diría es que si tiene ese sueño, si tiene ese anhelo de poder graduarse, que vea más allá del horizonte, porque lo que viene después de la graduación es lo mejor, ¿verdad? Yo comencé
andando en autobús cuando yo me venía para la universidad. Y hoy en día, a través del esfuerzo, ya estoy en mi medio de transporte, he adquirido mi casa, ¿verdad? Juntamente con mi esposa. No ha sido fácil, pero son los frutos que da esa carrera. El derecho es noble. La carrera de derecho es noble. Usted puede conseguir trabajo en donde sea. Llámese en un hospital, llámese en un seguro social, llámese en un bufete de abogados, llámese en un banco, llámese en un instituto de la propiedad, llámese donde sea. Siendo abogado, usted tiene la puerta abierta. Lo han escuchado al abogado Jesús Martínez. Y el nombre de Jesús, el abogado de Jesús. Y gracias por tomarte el tiempo, gracias, te lo agradecemos. Y ahí le dejamos su nombre, le dejamos el contacto para cualquier tipo de información. Usted se puede contactar con él, el mejor abogado de Honduras. Amén. Por la gracia de Dios. Él es mi primo, que no se los olvide, él es mi primo. Y tomando a relucir lo de los menores de edad, olvídese de eso porque tiene consecuencias graves. Así que muchas gracias por estar ahí, hermano. Es un gusto. Hermano, a la orden. Gracias por el tiempo y gracias por esta entrevista. Y solamente quiero tomar el tiempo de que si quisieran alguna entrevista, alguna consulta. Entrevista también. También. Si quieren alguna consulta, si tienen algún documento que quisieran revisar, pues estamos a sus órdenes. Pueden escribirnos o pueden llamarnos, estamos a sus órdenes. El hecho de que estuvimos hablando solo de los divorcios no quiere decir de que no podamos hacer otras cosas, ¿verdad? Entonces, somos abogados y como abogados miramos un montón de cosas. Ahí está. Gracias, hermano. A la orden.